Buenas noches, vamos a hacer un análisis de dos dispositivos discursivos textuales en la cual hablaremos de dos personajes que influyeron mucho en el marco histórico. Los integrantes del grupo son Neider Moreno Villamizar y quienes habla Francis Yolani Manrique García. El docente es Jorge Alberto Salazar y pertenecemos al grupo NRC 148. Hablaremos primero de Fidel Castro, amado por muchos, odiado por otros. Era muy reconocido por ser un orador convincente, la cual manifestaba que los jóvenes que tuvieran pensamientos renovadores harían el cambio a Cuba. Fidel creía en las acciones radicales. Una de las soluciones fue conseguir jóvenes y hacer una organización de entrenamientos para el manejo de armas. Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido el 13 de agosto de 1926, un hombre revolucionario que junto con un grupo de jóvenes que compartían sus mismos ideales decidieron derrocar el régimen de Fulgencio Batista que se había convertido en un entorno de corrupción, desigualdad e inmoralidad a Cuba. El 26 de octubre de 1953, junto con este grupo opositor ante el régimen, asaltaron al cuartel de Moncada de Santiago de Cuba. Aunque esto fue un fracaso total, marcó el inicio de una revolución que lo encabezaría Fidel Castro. Tras andar un tiempo en prisión, Fidel fue indultado, pero por la presión de la opinión pública se exilió en México. En México organizó una expedición en la que regresó a Cuba en compañía de otros. Además, también iba con el argentino Che Guevara, a quien había conocido en México. Juntos embarcaron el 25 de noviembre de 1956 en el puerto de mexicano de Tuxpan en el yate junto a otros 79 combatientes. Solo 16 llegaron sanos y salvos a las distribuciones de Sierra Maestra, donde comenzaron la guerra de guerrillas. La revolución triunfó el 1 de enero de 1959 cuando Batista huyó del país. Castro creó un nuevo gobierno que, entre otros, incluye al legendario Che Guevara. El nuevo gobierno prometió devolver las propiedades de la tierra a los campesinos y defender los derechos de los pobres. Además, Fidel unió lazos con la Unión Soviética, superó el conflicto de la veda de Cochinos y el bloqueo ordenado por ese entonces el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1962. Además, fue muy reconocido por brindar apoyo a algunos momentos revolucionarios en Latinoamérica. En 1976 se estableció que el Partido Comunista, vanguardia organizada de la nación cubana y la fuerza dirigente, fuera centralizada en las manos de Fidel Castro, hasta que renunció a la presidencia el 19 de febrero del 2008. Tras presentar muchos problemas de salud, delegó sus cargos a su hermano Raúl Castro. Tras 49 años de carrera pública, él decide retirarse del ojo público. El 25 de noviembre del 2016 anunciaron su fallecimiento. Fue una historia devastadora para algunos ciudadanos de Cuba, como para otros no. Fue también muy reconocido por permanecer una dictadura más larga en toda la historia. Bonaparte. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Bueno, Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia. Fue un militar y estadista francés, general republicano y artífice del golpe de estado del 18 de Brumario que lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799. Fue además cónsul vitalicio el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804, siendo coronado. El 2 de diciembre fue proclamado también rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Bueno, ¿con qué fin Napoleón Bonaparte hizo el golpe de estado? Pues él pretendía acabar con la corrupción del anterior gobierno y favorecer los intereses de la nueva burguesía republicana. Le condujo a recibir el título de emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. El Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau fue un acuerdo ajustado el 11 de abril de 1814 en París. Este acuerdo fue pactado entre Napoleón Bonaparte y los representantes de Austria, Rusia y Prusia, en el contexto de las guerras napoleónicas tras la derrota de los ejércitos franceses y la ocupación de París por las fuerzas de la Sexta Coalición. El tratado establecía la renuncia de Napoleón y las condiciones de su exilio de la isla. Otra condición que incluían ahí era que Napoleón Bonaparte renunciara a todos los derechos de soberanía sobre todos los territorios bajo su dominio, y las tropas polacas al servicio de Francia quedaran libres para poder regresar a Polonia. Luego de este tratado de Fontainebleau,
Napoleón Bonaparte da un discurso de despedida. Este discurso de despedida fue el 20 de abril de 1814 y se dirigió a las tropas diciéndole lo siguiente: todas las potencias de Europa se han combinado en armas contra mí. Algunos de mis generales han demostrado ser infieles a su deber y a Francia. En estos últimos tiempos, del mismo modo que en los días de prosperidad, vosotros habéis sido modelos de coraje y fidelidad. Con hombres así nuestra causa no puede estar perdida, pero la guerra hubiera sido interminable, hubiera sido una guerra civil y eso hubiera acarreado desgracias más tremendas para Francia. Bueno, luego de la despedida de Napoleón, él finalmente muere el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena. Bueno, ¿de qué manera los discursos influyen en la sociedad en que vivimos? Ya han influido en la sociedad estos personajes porque se relacionan por las revoluciones que realizaron en sus países. Muchas de las personas están de acuerdo con el sistema que se había planteado en este entonces, a excepción de Cuba, ya que ellos siguen el mismo régimen que había planteado Fidel Castro. La sociedad se deja influir por el sistema que defienda sus derechos e intereses. La siguiente pregunta. ¿Son estos capaces de modificar y crear sistemas de conducta en la sociedad? Sí, porque estamos reflejando los sistemas que se implementaron en esa época y ahora siguen con estos ideales pero modificados, influyendo en la conducta de la sociedad. Siguiente pregunta. ¿Es posible construir contradiscursos? Sí, ya que los personajes mencionados anteriormente eran hombres conocidos por sus hechos históricos en la política, pero tenían pensamientos, perspectivas y sistemas políticos muy diferentes, en la que Napoleón Bonaparte pensaba en su propio interés, mientras que Fidel Castro era conocido por tener una Cuba libre, manifestado por muchas personas, pero también era conocido por ser un dictador.